¿Qué tal? Y sean bienvenidos otro día, otra tarde a este espacio donde tenemos el gusto de volver a coincidir con otro miembro destacado de nuestra facultad. El día de hoy la persona con la que nos sentamos a platicar es licenciado en Derecho por nuestra facultad, tiene una maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una experiencia en litigio fiscal, así como consultoría tributaria, tanto impuestos nacionales como operaciones con implicaciones internacionales. Se ha desempeñado temporalmente como abogado fiscalista interno de un grupo siderúrgico multinacional y es profesor de Derecho Fiscal 1 y 2 en séptimo y octavo semestre respectivamente dentro de nuestra facultad. Actualmente es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y del Colegio de Abogados AC. El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo al licenciado Pablo Ramírez Morales. ¿Cómo se encuentra este día, licenciado? ¿Cómo estás, Eric? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Ahora te toca preguntarme a Exacto. mí. Exacto. No te vayas a desquitar, ¿eh? Ah, no, no, hombre. No, más bien lo que voy a hacer es que voy a ir preparando el terreno para el último examen. Justo te iba a decir porque todavía tenemos un examen pendiente. No, ahorita me conviene ser buena onda, porque si no, el que sabes quitar va a ser otro. Muy bien. ¿Le parece Pues que gracias comencemos? por No, invitarme. no, al contrario, un gusto. Gracias por su tiempo, porque eh, es bien chistoso cómo incluso algunas veces hasta teniendo estas herramientas que nos permiten estar separados y al mismo tiempo juntos, resulta todo una odisea estar fijando las fechas. Entonces le agradezco mucho Sí, por haber tenido la consideración con nosotros. nada, al contrario. ¿Le parece que comencemos ahora sí? Sí, por supuesto, cuando quieras. Muy bien, licenciado. Pues me gusta empezar desde lo primero, desde el principio, principio, principio. Entonces ahí va a ser a donde vamos en este momento. Y mi primera pregunta, pues digo, ya se la adelanté, pero ¿qué me puede decir de usted? ¿Qué me puede decir de su familia cuando usted era joven, cuando era pequeño? Cuando era como sus hijos, porque eso también creo que lo vamos a tocar en un momento, que sus hijos son como una parte muy fundamental de su vida. Entonces, ¿qué me puede decir de cuando usted tenía su edad? Pues mira, a ver, como referencia, mis hijos tienen 4 y 7, ¿no? Y un poco, a ver, más que acordarme de cosas muy concretas, me acuerdo de sensaciones, de sentimientos, de un poco cómo era mi comodidad o incomodidad en el mundo cuando era yo de esa edad, ¿no? Creo que mi infancia la marcó que mis papás se separaron cuando yo tenía 7 u 8 años, ¿no? Y la verdad es que mis papás también eran bien diferentes uno del otro, ¿no? Mi papá era una persona pues como el típico macho mexicano estricto, él tenía un dicho de que en esta casa los huevos no eran al gusto, sino que los gustos eran a huevo. Entonces, pues un poco esa era su forma de tratarnos. Y era, o sea, él tenía una forma muy particular de demostrar cariño, pero no era muy afectivo. Y mi mamá era todo lo contrario. Entonces, como que la primera parte de mi infancia pues sí estuvo marcada por esa dualidad, ¿no? Porque mi papá era pues un profesionista, eh, también era pues en ese entonces que la gente o los profesionistas pues trabajaban hasta altas horas de la noche y yo la mayor parte del tiempo del día estaba con mi mamá y mi papá llegaba hasta la noche, entonces era esa dualidad porque con mi mamá siempre tuve una relación muy cercana, muy afectiva, etcétera, pero mi papá era pues más distante y hasta cierto punto le tenía uno temor, o yo le tenía temor en algunas cosas, ¿no? Y cuando ellos se separaron y él se fue, pues ahí cambió, ¿no? O sea, como que empezamos a vivir más, no te voy a decir que más en paz, ¿no? Porque pues, sería injusto juzgar a mis papás, ¿no? Pero como que ya sin esa sombra permanente, ¿no? Mi papá estuvo siempre presente y todo, ¿no? Entonces, pues era un poco el ambiente en mi casa, ¿no? Y bueno, pues digo, la verdad es que fue una infancia en la que pues,
afortunadamente tuve todo, tengo todos los privilegios que se pueden tener, ¿no? Nunca me faltó nada, nunca pues, hubo ningún tipo de carencia ni nada, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero de alguna manera, no sé si eso le pasa a todos los que tienen padres con personalidades fuertes que de alguna manera pueden generar inseguridades en los hijos, ¿no? Entonces yo de niño era un niño como inseguro, yo siempre tuve problemas con el peso y entonces eso me daba más inseguridad y en la escuela, pues ya sabes, los niños son crueles, entonces Sí, esa parte siempre fue mi punto débil, ¿no? Hasta que, pues no sé, en algún momento dado, no sé exactamente cuándo, entrando a la adolescencia, esa parte de mi ser en el mundo cambió, pues porque me empecé a estirar, empecé a adelgazar y eso pues ya me dio como mucho más seguridad en mí mismo, ¿no? Y pues ya también empiezas a vivir otro tipo de experiencias cuando ya eres adolescente y esto, ¿no? Entonces, pues más o menos así fue mi infancia, no te voy a decir que fue, o sea, fue una infancia feliz, sí, claro. no te lo voy a negar, ¿no? También marcado porque yo no tengo hermanos de padre y madre. Tengo medios hermanos de parte de mi papá, pero que son mucho más grandes que yo, ¿no? Y pues con ellos no tuve, aunque No uno hubo de un ellos vivió, acercamiento como hermano biológico, ¿no? así como tal, no, y no teníamos esa convivencia diaria como yo la veo con mis hijos, que si no se están peleando, se están abrazando, pero cuando ya no se abrazan, se pelean. Entonces, eso a mí pues también te marca, ¿no? O sea, Claro. yo nunca tuve la necesidad de compartir nada con nadie, pero también eso me limitó, no te voy a decir que me limitó, pero como que hizo que me costara más trabajo el relacionarme con gente de mi edad, ¿sabes? Porque también mis primos eran más grandes o más chicos, entonces yo era como que el único que estaba a mi edad, entonces esa parte hizo que a mí me costara mucho relacionarme con la gente. Yo era súper tímido, era súper penoso, incluso hasta la universidad era de los que si me preguntaban, senté yo cómo se me subía el color a la cara, o sea, sí, o sea, si Fausto Rico me preguntaba la clase, inmediatamente sentía yo Sí. entonces eso pues viene desde chico, ¿no? Entonces más o menos eso es los recuerdos que tengo de la infancia, ¿no? Digo, por supuesto, muchos momentos felices y esto, pero como que tratando de englobarlo en una perspectiva más o menos general o panorámica, pues te podría decir que esa fue mi experiencia de infancia, ¿no? Ok, ahora me gustaría saltar un poquito en el tiempo y comentar, bueno, antes que nada, ¿cómo se fue metiendo en esto de estudiar derecho? Porque le pudiera preguntar cómo llegó a la Universidad Panamericana, pero me estaría saltando un punto bastante importante que es cuando uno pues decide para bien o para mal, pues que va a estudiar esta carrera. Mira, la verdad es que si yo hubiera podido, o sea, si yo hubiera sido hijo de Carlos Slim, yo no hubiera estudiado Derecho, ¿no? Yo siempre estuve más inclinado hacia las humanidades, ¿no? Y a mí desde la secundaria y esto, lo que más me gustaba era la lectura, la literatura, los libros, y no es por darme la del intelectual ni nada, ¿no? Pero a mí me encantaba leer, como que las sensaciones que me generaban en la lectura me gustaban mucho y también siempre como que desde la adolescencia y esto estaba yo muy pendiente o fui como siempre muy despierto de lo que pasaba aquí en la política, aquí en la no sé qué, ¿no? Porque pues mis papás y mis hermanos grandes y esto, pues hablaban de ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que a mí me hubiera gustado estudiar o periodismo o letras o ciencias políticas, alguna cosa de estas, ¿no? Eh, pero la verdad es que mi papá, ahora sí que donde se impuso su visión fue me dijo, a ver, ¿te gusta eso? O sea, ¿te gustan las humanidades? Pues, Te vas a a ver, morir de hambre. te vas a morir de hambre. Sí, 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 Y yo no te totalmente. voy a mantener. Entonces esa fue su amenaza, ¿no? Y él siempre como que me empujó a, pues estudia derecho porque pues tiene que ver con humanidades, lees, escribes, bla, bla, te metes en el tema de asuntos públicos, política, bla, bla. Entonces, pues él no te voy a decir que me empujó, pero pues me vendió la idea, ¿no? Y que yo siempre he tenido esa cosita aquí atrás de la oreja de hubiera yo podido estudiar otra cosa, pero bueno,
no me arrepiento, ¿no? No, Porque y tampoco de se hecho ve aquí de está, ¿no? que, tampoco se ve de, digamos, que, que haya sido una terrible decisión, ¿no? Porque hay No, veces no, donde no, uno no, no no. tiene control sobre ese tipo de cosas y pues las cosas no salen como uno se las promete y justo ahí es donde pesa más, pero pues tampoco, digo, yo creo que es como un pensamiento que todos tenemos de qué hubiera pasado, ¿no? Pero de eso a Exactamente. que sea algo que lo esté mortificando tampoco No, no, es no, el no, no, caso. no. No, no, no. Sí tuve unas épocas y algunos periodos de crisis, ¿no? Vocacional muy, muy, muy severa. Pero ya luego lo superé o sea, digamos que le encontré, o sea, dejé de pensar que estaba yo haciendo algo que no me gustaba y le encontré el gusto a lo que estaba yo haciendo y en ese momento lo empecé a disfrutar, ¿no? Y luego lo pensé, o sea, me gusta mucho esa onda de la literatura y estas cosas que, digo, desde que tengo hijos, pues cada vez, o sea, tengo menos tiempo, pero llegué a la conclusión de que dedicarme a vivir de eso dejaría de ser un gusto, un pasatiempo, algo que me generara Exacto, placer para exacto. generarme estrés, pues, ¿no? Exacto, y eso lo puedes degenerar, ¿no? Porque ahora ya Exacto. terminas odiando lo que te gusta, porque es como, es que esto tiene que salir. Exactamente. Entonces, estudiando derecho, siendo abogado, o sea, tengo la posibilidad de terminar la jornada laboral, ¿no? Me quito el traje de abogado y me pongo a hacer otra cosa y ya soy completamente, o sea, digamos que lo dejo de lado y tengo esa posibilidad, ¿no? Si hubiera yo estudiado o me hubiera yo dedicado a algo no digo que derecho no me guste, pero así que me apasionara, sería bien difícil quitarte ese traje pues una vez que ya es hora de pensar en otra cosa, ¿no? De tener tiempo de Claro. ocio y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí, él me llevó por ahí, ¿no? Yo no estaba al principio como muy convencido, pero bueno, ahora sí que le encontré los pros, contras, dije, bueno, pues vamos a ver. Cuando entré a la carrera, era yo consciente de que era yo todavía muy joven y que en cualquier momento pues, podía yo cambiar el rumbo y era un buen tipo para cambiar el rumbo. Y pues bueno, las cosas se fueron dando, y pues bueno, ahora sí que hasta el día de hoy, y como te digo, o sea, la verdad es que no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié y de dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Sí, y ahora sí quisiera preguntarle, ¿cómo llega usted a la Universidad Panamericana y cómo fue su estadía en esos 5 años? Pues mira, llegué a la UP por dos razones, fundamentalmente porque mi hermano, el más grande, también es egresado de la Facultad de Derecho de la UP, ¿sí? Entonces, vi, vi varias opciones, que la Libre, que el ITAM, que la Ibero, que la UP, etcétera, y pues al final del día la que más me convenció pues fue la UP, ¿no? Y no por, ahora sí que por la calidad de la facultad de Derecho, no tanto pues por, ya sabes, el perfil ideológico, es pues, la Ujú. religión, todas estas cosas, Sí. o sea, ese no fue el motivo para decidir, sino pues el reconocimiento de la universidad como facultad de derecho, más que otra cosa, digo, independientemente de los buenos valores que te enseñan a lo largo de la carrera, ¿no? Y los 5 años, pues mira, fueron años bien felices, digo, de mucho estrés, ¿no? De mucha presión. A ver, también el primer día que entras a la UP al propedéutico, así te venden la idea de que es lo más difícil, pesado, que va a haber en la vida y de Sí. que solamente unos cuantos elegidos van a lograr llegar hasta el final y pues la verdad es que tampoco es cierto. ¿Sí? O sea, pues sí, o sea, sí hay que estudiar mucho, sí hay que dedicarle mucho tiempo, pero a ver, seamos sinceros, el derecho tampoco es ciencia nuclear, entonces no es física nuclear. Entonces, eh, es una carrera más de resistencia, ¿no? Que otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Y a ver, ten en cuenta que yo estudié en la universidad de 1999 al 2004. Yo entré a la universidad, yo creo que antes de que tú nacieras. Entonces, eran completamente otros tiempos, era otra universidad, eran reglas más estrictas, el perfil ideológico de la UP pues, estaba como mucho más presente y era Sí, mucho más de línea marcado. dura, mucho más marcado a lo que es hoy en día, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy veo en los pasillos, ¿no? Cuando llego y esto,
güeyes con sandalias, con A un bermudas, greñudo por ahí que se mete a la clase. exacto, con tatuajes a la vista. Eso en mi época Sí, era, sí, sí. puta, era impensable. O sea, de entrada en el reglamento estaba que los hombres no podíamos ir con pantalones cortos, Sí. ¿no? Teníamos que ir a fuerza, así sean pants, así fueran pants, pero tenías que ir con pantalones cortos. Había profesores que, por ejemplo, prohibían que los hombres entraran a clase con, por ejemplo, mocasín sin calcetines, ¿no? O sandalias sin calcetines. Todos los hombres tenían que ir con calcetines a fuerza, ¿no? Los tatuajes, puta, impensable, ¿no? O sea, yo tenía un compañero que sigue siendo mi amigo hasta ahora, que tenía, desde la prepa, tenía un tatuaje aquí en el brazo y era como, no mames, tiene un tatuaje, puta, ¿sabes? O sea, eran otros tiempos, ¿no? Y por supuesto hablar del matrimonio igualitario, de la interrupción del embarazo, era tabú, ¿no? Tuve una compañera de generación que en el último semestre pues estaba embarazada, ¿no? Y había profesores que le tiraban unas piedras, pues groseras, ¿sabes? Y Sí. eso hoy en día, al menos de lo que yo me doy cuenta, al menos de lo que yo veo de mis alumnos, de mis alumnas, pues con mucha más apertura hablan de temas que antes eran tabú y que van totalmente en contra de la ideología de la UP y del Opus y todo esto, ¿no? O sea, que las ves que van a las marchas del 8M y que tienen una agenda pues completamente feminista y pro interrupción del embarazo y tantas cosas. Y a mí, más allá de estar de acuerdo, ¿no? O sea, eso es aparte, a mí eso me deja ver y me da mucho gusto pues que haya como esta apertura y más pluralidad de voces, de pensamientos, de formas de ver la vida, ¿no? Y eso hay que reconocerse a la universidad. Yo creo también que en un cálculo de costo-beneficio, pues no les quedó de otra, ¿sabes? No les quedó de otra más que Sí, ser. pues es ir con el signo de los tiempos, ¿no? O sea, Exactamente, muchos, exactamente, muchos colegas de ustedes me lo han dicho en este espacio, las cosas tienen que ir cambiando, o sea, muchas veces no exactamente, es, no es que sea un capricho, es porque es el orden natural de las cosas. No puedes seguir exactamente. rigiéndote hoy día con los mismos valores a los que te registré hace 20, 30 años. Exactamente, exactamente. Y porque pues también, a ver, esto no, para nadie es secreto que pues también es un negocio, ¿no? Claro, Y claro. pues eso, o sea, mantenerse en una línea dura hubiera pues provocado, se hubiera alejado a los potenciales estudiantes de la universidad, ¿no? Claro. Y un poquito más amplio, hecho, pues ahora hay facultades de música y de todas estas cosas, ¿no? No sé si yo he visto, o sea, siempre veo a alguien cargando una guitarra, un violín o alguna cosa, y esto pues no existía en mis Sí, tiempos, y eso hace que la gente que entra a la universidad, pues sea gente que tiene como otra, otra, otra otra visión. visión, ¿no? Y no nada más los que, al menos en mis tiempos, los que estudiábamos derecho era porque pues pensábamos que era la carrera que nos iba a llevar a la opulencia, ¿no? Y en eso teníamos nuestra mente enfocada, ¿no? Y ahora pues que haya carreras pues más artísticas, más creativas y esto, pues creo que le da diversidad en este otro aspecto en el que la gente no nada más está ahí pensando en cómo me voy a hacer millonario, sino pues con otro tipo de objetivos en la vida, ¿no? Y eso me parece muy enriquecedor y se nota, ¿no? Se nota, yo lo he notado con mis alumnos de tu generación y de las 3 o 4 anteriores, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora, licenciado, quisiera preguntarle, ¿cuál fue su primer acercamiento con el mundo laboral? O digo, no sé en qué punto se instauraron esta materia de seminarios de prácticas profesionales que ahora nos hacen llevar a nosotros, pero ¿cuál fue su primer acercamiento con este mundo laboral tan Con salvaje como la selva? No, en mi época no existía la materia de las prácticas profesionales, ¿no? Eso lo habrá empezado pues hace unos 10 o 12 años, ¿no? Más o menos, que nosotros en el despacho empezamos a tener gente que venía a hacer prácticas, pero no, mi primer trabajo fue en una notaría. Oh, Fue en una notaría y fue un trabajo de verano, ¿no? El notario era amigo de mi papá, ¿no? Y era el verano entre segundo y tercer semestre, ¿no?
y me dijo mi papá, oye, yo creo que pues para que le vayas agarrando la onda a esto, pues te vas a trabajar a la notaría. Oye, pero es que son las vacaciones, ni madres, te vas a trabajar. Sí, sí, Oye, pero es sí. que ya luego, nada, te vas a trabajar. Entonces, Ya no voy a poder salir. exacto, oye, pero ya luego va a tener que trabajar, no me Exacto. importa, vete acostumbrando, ¿no? Yo por eso siempre les digo que no hay prisa por empezar a trabajar, lo van a hacer 40 años de su vida, no hay prisa por empezar a hacerlo, ¿sabes? Sí. Entonces fue en una notaría, ¿no? Y un trabajo de verano, ¿no? Afortunadamente no era notaría de la escuela de Fausto Rico, de los acuerdos, los fines de semana y estas cosas, sino era un notario bastante más relajado y pues fue mi primer acercamiento, o sea, estuvo bien porque pues ves, te empiezas a empapar de cómo trabaja la gente, ¿no? Ujú, Y de qué se trata esto. Digo, la notaría es como un mundo paralelo claro. a todo lo demás, o a lo mejor todos son mundos paralelos de todos los otros, ¿no? Pero pues, digo, en la notaría lo que hacía yo era hacer cotejos de lo que estaba en la escritura con lo que era el resultado y obviamente recabar firmas, etcétera, ¿no? Pero ahí tuve una anécdota bien chistosa porque en ese entonces ya existía esto del hoy no circula de los coches, pero en ese entonces no había engomado cero y doble cero, sino que a fuerzas todos los coches descansaban un día a la semana. Entonces era el día que no circulaba mi coche, ¿no? Que bueno, el que tenía mi mamá y me lo heredó y bueno, todo esto, ¿no? Pero era el día que no circulaba. Entonces ese día me mandaron a recabar unas firmas creo que era la empresa ADO, que sus oficinas estaban en la Tapo y la notaría estaba, y la notaría No, estaba no, acá no, en no. la notaría estaba acá en Polanco, ¿no? Entonces, eh, pues me Travesía. tuve que ir, me tuve que ir a la Tapo en metro y todo esto, pero más allá de eso, pues yo llevaba los folios, pues ya sabes que los folios son como sagrados, porque tienen Sí, los, sí, sí, sí. tienen los kinegramas y son, o sea, Totalmente. o sea, los cuidan más que a los bebés, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces yo llevaba los folios para firmar, yo los llevaba dentro de mi carpeta, ¿no? Que ni siquiera de las que tenían cierre, sino que era la carpeta, pues así nada Sí. más se abriera de piel, ¿no? Y puta, que a la hora que me bajé del metro, ya de regreso, se soltó un aguacero, porque era julio, que ya ves que es cuando llueve más. Sí. Entonces, puta, dije, a ver, los folios no se pueden mojar. Entonces, pues hice todo lo posible, ¿no? Pero ya tenía yo que llegar porque ya iban a cerrar la notaría y si no llegaba, pues no los iba a poder entregar y pues ni modo que me los llevara ¿sabes? Entonces, pues ahora sí que casi casi me tuve que guardar la carpeta Sí, aquí en en el la saco, ropa, ajá, en exacto. el saco, y llegué a la notaría así empapado, pero hasta los huesos. Pero los folios Intactos. llegaron intactos, ¿no? Entonces, pues esa fue una buena anécdota, hice buenos amigos, me la pasaba yo bien y todo, ¿no? Ya terminó el verano, ¿no? Empezaron las clases, di las gracias, porque ya para ese momento yo ya sabía que la primera certeza que tenía yo Iba a de la ser carrera notario. era que no quería ser notario. O sea, digo, respeto mucho a quienes lo Sí, hacen, ¿no? Pero no era para mí, ¿no? sí. Entonces ese fue mi primer contacto con el mundo laboral. ¿Y cómo fue usted perfilándose para el derecho fiscal? Porque esto me parece, pues, pudiera ser curioso, pero también muy interesante cómo son las cosas. Usted, cómo me comenta, como, pues, bueno, me dediqué al derecho, a lo mejor no necesariamente a fuerzas, pero pues, digo, me hubiera encantado hacer otra cosa. Al final eso fue lo que hice. Pero también el derecho fiscal es como una materia, como, pues, digo, usted bien sabe, súper especializada, súper, compleja. Entonces, ¿cómo iniciando con ese perfil, ya dejemos de que le guste la carrera, ya eso ya está superado. ¿Cómo partimos de eso a que usted se especializara en el derecho fiscal? Pues mira, otra vez, siempre está la sombra de mi papá, porque mi papá era contador, pero él era fiscalista. O sea, él no era Mm, contador de hacer declaraciones sí, ni de llevar contabilidad, no, él era asesor fiscal. Y y él se dedicaba a esto. Y pues conocía a todo mundo en este medio, ¿no? Y yo no sé por qué motivos, ¿no? Pero yo supongo que quiso hacer su estirpe de fiscalistas y mis dos hermanos y yo somos fiscalistas. Los tres hijos de mi papá somos fiscalistas, ¿no? Mi hermano, el más grande, que es abogado,
mi hermano, el de en medio, que él es contador, pero también es fiscalista, y pues yo, ¿no? Entonces, digamos que siempre fue de, mira, no te lo voy a imponer, pero mira, tiene todas estas Sí, 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 ventajas y además, totalmente, ya, totalmente. o sea, ¿sabes? O sea, es tu decisión, pero Sí, sí, mira, yo sí. te puedo ayudar a conseguir trabajo en el mejor despacho fiscalista, la verdad. Entonces, pues así fue, ¿no? A ver, antes de entrar a fiscal, yo trabajé en corporativo y en financiero, ¿no? Porque un poco, eh, para hacerte la historia, en el despacho en el que estoy yo ahorita, ¿sí? El socio fundador, él trabajó para mi papá, ¿sí? Él trabajó para mi papá. Mi papá fue jefe del que De primero su fue mi jefe, jefe. el que luego fue mi jefe y que ahora es mi socio, ¿no? Sí, Entonces le habló y le dijo, oye, pues quiero que Pablo vea al fiscal y quiero que entre a trabajar contigo, ¿verdad? Y él le dijo, primero mándalo a trabajar en corporativo, civil o alguna cosa así, para que claro. uno entienda y se empape de lo que es el trabajo bajo presión y entienda pues otras materias y luego ya que entra fiscal, ¿no? Entonces, así fue. Para el último semestre de la carrera ya entré a trabajar a fiscal, ¿no? A litigio fiscal. Y la verdad es que yo siempre dije, a ver, pues a mi papá le va bien, a mis hermanos les va bien, pues algo de bueno ha de Sí, tener, ¿no? Y además, yo estando en corporativo y en todo esto, pues yo hacía actas de asamblea, contratos, actas de sesiones de consejo, o trámites que si la denominación y esto en relaciones exteriores, todas estas cosas, ¿no? Y un día el despacho ganó una licitación para hacer una due diligence de unos bancos que estaban en quiebra, ¿no? En ese entonces eran Banca Cremi, no me Banco El Bajío, no me acuerdo cuáles, ¿no? sí, de los 1000 bancos De que los 1000 bancos existen. que han quebrado en este país, Ujú. ¿no? Entonces, a mí me integraron al equipo en la revisión de los expedientes de litigio, de juicios, ¿no? Entonces ahí me empezaba yo a meter a los expedientes y me parecía tan interesante cómo era la argumentación jurídica ya desde el punto de vista controversial o confrontativo ante un juzgado cuando te estás peleando con alguien, etcétera, que ahí decidí que yo lo que quería hacer era litigar, ¿no? Entonces, digamos que se acopló porque pude entrar a trabajar a litigio fiscal, ¿no? Y la verdad es que el litigio a mí desde el principio puta, me encantó. O sea, aparte de ir a los tribunales y el contacto con el funcionario y arreglártelas para conseguir el acuerdo y que te presten el expediente aunque no estés autorizado y toda esta onda que te ayuda a despertar el callo, ¿no? Ya el trabajo de fondo, de argumentación, de tener una situación en la que no estás de acuerdo con el otro, en este caso un contribuyente que no está de acuerdo con el SAT, pero partes de algunas premisas que son una serie de disposiciones legales que te están aplicando a la luz de determinados hechos, ¿no? Y entonces, ¿por qué argumentar por qué los hechos están bien apreciados o no? ¿O por qué la norma está bien aplicada o no? Y entonces interpretar la norma y acoplarla con los hechos. Toda esta interpretación jurídica, toda esta argumentación jurídica, desde el principio me encantó. Entonces, ahí me seguí y además me di cuenta, poco a poco me fui dando cuenta, que tú hace rato decías que el fiscal es muy especializado. Sí, porque tiene cosas muy técnicas, lenguaje muy propio, pero tiene que ver con todas las otras ramas del derecho, porque el derecho fiscal lo que hace es atribuirle efectos fiscales, ¿no? Efectos tributarios a actos jurídicos de otras ramas comerciales, civiles, mercantiles, laborales, de corporativo, etcétera. Entonces, lo que yo siempre les digo, muchas veces la solución al caso no está en la ley fiscal, sino que está en la ley civil o en la mercantil. Entonces eso te obliga a hacer una búsqueda más amplia de argumentos y de fuentes jurídicas para poder desarrollar o resolver un caso específico, ¿no? Entonces, sí es muy especializado, pero tiene que ver con todas las otras materias. Entonces, eso es lo que lo hace, pues, muy, muy, muy interesante, ¿no? Y pues por eso ahí me seguí, ¿no? Y aunque en el aula parezca, porque yo estoy de acuerdo, que en el aula parezca que el fiscal es una hueva, ya en la práctica Sí,
mucho más interesante de lo que es en el aula. Yo por eso, como a la hora de estar, digamos, con la cachucha de profesor, trato siempre de hacerles ver cuál es la relación que tienen todos los temas que estamos viendo con otras ramas del derecho, ¿no? O con otras prácticas, ¿no? Para que ustedes se puedan relacionar o puedan vincularse de alguna manera, ¿no? Y que eso les haga menos tedioso, ¿no? Digo, es una de las varias herramientas e instrumentos pedagógicos y Mm. docentes que he ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Pero pues por eso entré a esto, de origen, pues ahí la sombra del padre, ¿no? Pues a lo largo de los años me fui dando cuenta pues que me gustaba, ¿no? Creo que no me vería yo en otra rama del derecho que no fuera esta. Ahora, licenciado, aprovechando todo esto que usted está platicando, en lo personal quisiera preguntarle, y esto ya es muy personal, A ¿cómo le ver. hizo usted para, digamos, encontrarle este chiste al litigio? Porque, digo, y no solo al litigio fiscal, por qué se lo pregunto? Porque el litigio de por sí es bastante exigente por los plazos, por los tiempos, por tal cosa, pero el litigio fiscal es aún más. Y no solamente por los plazos, no solamente por los tiempos, sino por el tipo de cosas que te estás jugando, la presión del cliente, Sí. mil cosas. Yo ya tuve, digamos, para la experiencia de litigar fiscal, pero ¿cuál fue el tema? Que yo todavía estaba muy entrado en la carrera, muy nuevo. Entonces, si de Ujú. por sí no sabía teoría general del proceso, ¿qué voy a saber de procesal administrativo y ni digamos de fiscal? Entonces, para mí fue muy árido y fue muy duro, porque, por ejemplo, veía las multas. Y pues las multas, ¿cómo las combates? Pues con un recurso. En ese momento Ujú. no sabes eso, no Sí, tienes ni sí. idea de por qué es un recurso, cómo es un recurso. Y lo primero que ves de las multas es una lista gigantesca, 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 gigantesca de los fundamentos que la autoridad invoca para imponer esa multa. Y Sí. te dicen, pues lee esos fundamentos y encuentra algo que sea de utilidad para que la recursemos. ¿Cómo le hizo usted para dentro de todo eso irle encontrando la gracia? A ver, de entrada, porque yo empecé a litigar fiscal ya en 10º semestre, ¿no? Y en ese entonces, en 9º y 10º semestre todavía eran materias curriculares, pues no eran seminarios, ¿no? Entonces yo ya sabía teoría del proceso, yo en ese semestre estaba llevando procesal fiscal, entonces yo ya tenía cierta noción de lo que se trataba, ¿no? Pues del proceso, del procesal fiscal, del fiscal yo ya había cursado los Ujú. dos cursos de fiscal, ¿no? Entonces eso me ayudó a no entrar así tan sin saber nada, ¿no? Y que me abofetearan, ¿no? Sí. Ahora, a ver, poniendo en perspectiva, los plazos en la materia civil son mucho más breves. Tienes, o sea, no sé cuánto, o sea, no sé el plazo para interponer tu demanda, no sé, pero para contestarla tienes creo que 9 días hábiles o naturales, no sé, una cosa así. Aquí tus Creo que son menos, porque me tocó ver una que eran 5 días, para 5 días contestar una para demanda. contestar. Aquí tus plazos son de 30 días hábiles, o sea, el plazo para impugnar una resolución en recurso de revocación, en juicio de nulidad, lo que quieras, son 30 días hábiles. Entonces el plazo es pues mucho más extendido. Entonces Ujú. eso te da tiempo o sea, te da la oportunidad de no estar tan a las carreras, ¿sí? De no estar con los plazos tan apretados, ¿sí? Segundo, la escuela o la manera de enseñar a los pasantes y irlos formando era pues bien paso a pasito, ¿sabes? O sea, yo Ujú. no entré y Sí. ya me soltaron una demanda sin saber nada o, a ver, este recurso, sino el abogado, los abogados grandes, ¿no? Ya titulados y esto, ellos eran los que se encargaban y tú les ayudabas, ¿no? Oye, a ver, búscame unas tesis, unas jurisprudencias que digan más o menos esto y esto, o, a ver, búscate, hazme una investigación en tal bibliografía, tal y tal, de este Como concepto. que primero ir empapándose de la materia, ¿no? Ir Claro, claro, justo aprendiendo lo básico. exactamente. Y tú como pasante, pues tu responsabilidad, digamos que en la parte como pasante es llevar el seguimiento en tribunales de los juicios. Entonces, sale el acuerdo
Tú lo registras Ujú. y les dices, ya sale el acuerdo, tienes tantos días para presentar el amparo o los alegatos y esto, y ya es al abogado al que le toca comerse la presión, ¿sabes? O sea, Sí. tú cumplías avisando el día que se notificaba el acuerdo, diciendo que se notificó tal cosa y diciendo tu plazo es este y vence tal día. Ujú. Ahí se acababa tu responsabilidad. Ya si ese abogado te decía, oye, ayúdame a hacer el documento, a trabajar en el fondo, órale. Pero la presión era de él, ¿no? Digo, en esas épocas o en esa etapa de mi formación profesional o de mi carrera profesional, pues la presión, por ejemplo, era, vence mañana o vence al rato y tienes que irte corriendo para recabar las firmas Y y tienes clase al regresar rato, ¿no? O y sea, tienes clase al rato o después de clase al despacho, terminamos de integrar y te vas a presentar al amparo y estás saliendo del despacho a las 11:30 de la noche para llegar antes de las 11:59 a presentarlo, ¿no? sí. Eran ese tipo de cosas, pero a ver, si a mí me mandaban a las 11:30 a presentar algo y yo no llegaba, nunca me pasó afortunadamente, pero si no hubiera yo llegado, pues así claramente yo puedo decir, cabrón, me mandaste a las 11:30, o sea, tampoco, tuviste el documento listo a las 11:30, tampoco soy, Sí, exacto. o No, sea, no no, soy, no soy Goku que me puedo teletransportar. exactamente, no soy Flash, cabrón, Sí, para sí, correr sí. a toda velocidad, ¿no? Entonces eso te ayuda a irte integrando en la dinámica, irte acostumbrando poco a poco a esa presión y poco a poco vas sintiendo más el fuego, ¿no? Más el calor, ¿no? Claro. Y la otra, pues es que tienes que ser muy organizado, muy, muy, muy organizado, ¿no? Aprovechar que tienes 30 días de plazo. Y en ese entonces, cuando yo era pasante, eran 45 días hábiles, no 30. Ya luego lo recortaron. Pero tienes que aprender a ser muy, muy organizado justamente para no dejar las cosas al último, ¿sabes? Entonces, Sí. y irle dando prioridad, pues ahora sí que en orden cronológico a las cosas en función del vencimiento. Entonces ya cuando yo me titulé y ya empecé a hacer, ya a tener responsabilidades de abogado, pues, o sea, tienes que tener tu listita de pendientes y los ordenando y pues en cuanto puedas empezar a trabajar en algo, empieza a trabajar en él. No lo dejes hasta que te falten 5 días Sí. para el plazo, ¿no? Y en el despacho siempre la regla fue que si un término era un día determinado, por ejemplo, era el martes o el viernes 28, tú lo tenías que pasar a revisión del socio el viernes 21 por lo menos, o cuando muy tarde. ¿Sí? Entonces eso me fue generando esta disciplina. Yo en general siempre he sido disciplinado para estas cosas, ordenado, trato de no dejar las cosas último y eso me ayudó. Y entonces, si tú pasas a revisión tu documento, tu borrador, con una semana de anticipación, pues la presión ya no es tuya. Tú en ese momento te sacudes Sí, la presión exacto. y se la pasas al... Ahora soy yo al que me están pasando las cosas con 2 días de anticipación y me tengo que poner a revisar a toda velocidad, ¿no? Pero así fue como, digamos que aprendí a manejar la presión de los plazos, ¿no? Y pues digamos que darme tiempo de los asuntos, pues estudiarlos bien, estudiarlos a fondo, pensarlos bien, ¿no? Razonarlos, buscar todas las posibilidades, ¿no? O sea, porque pues tú en un asunto, en una controversia, en un problema, pues hay un punto específico de controversia, pero para llegar a la conclusión que quieres puedes encontrar una serie de caminos y la idea es encontrar la mayor cantidad de caminos posibles e irlos explorando y a lo mejor descartas el 80%, pero ya encontraste cuáles son los mejores caminos. Entonces, darte tiempo para eso, ¿no? Yo siempre o sea, yo nunca fui de los abogados, ¿no? En ese entonces, pues que íbamos ahí más o menos todos, una determinada cantidad de abogados más o menos de la misma edad, ¿no? Pues ahí vas en la carrerita, ¿no? Para ver quién sube primero. Yo nunca fui de los abogados que sacaban más trabajo, ¿no? De los que trabajaban más, ¿no? Sino que yo prefería darme el tiempo de no ser el que sacara más la mayor cantidad de demandas, sino que fuera yo el que sacara las mejores demandas. Ese Sí, era la mi, calidad antes de la cantidad, ¿no? exactamente. O sea, ya que otros se preocuparan de la cantidad, está bien por ellos, ¿no? Pero al final del día lo que cuenta, pues, es la calidad del trabajo, ¿no? Entonces un poco siempre esa fue mi
forma de abordar el trabajo, privilegiar la calidad sobre la cantidad además, y así pues fue que le fui agarrando el gusto y manejando esa presión del litigio, ¿no? Ok, ahora licenciado, para irnos ya en la recta final, me gustaría hacerle una pregunta medio conjunta, pero es ¿cómo llega usted finalmente a esta universidad, ya no como estudiante, sino como docente? Ujú. Y brevemente, ¿cómo fue su experiencia con esta locura llamada la pandemia? Puta madre. Puta, sí, mira, yo empecé a dar clases. Yo empecé a dar clases como adjunto de Arturo Pérez Robles. La verdad es que ahí sí no me acuerdo qué fue el detonante, pero le pedí la oportunidad de dar clases con él, de ser su adjunto. Entonces, me dio la oportunidad, ¿no? Y no sé, de 4 clases yo iba a una, ¿no? O luego a mí me dejaba dar temas completos, por ejemplo, personas físicas. Ahora lo que Ana da a ella completo, yo era lo que Exacto. daba completo como adjunto, ¿no? Y en el caso de Ana no es venganza ni nada, porque sino que ella pues se dedica más a ver personas Sí, físicas que yo, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó la adrenalina me encantaba, ¿no? Digo, era un terror al principio, ¿no? Me daba pánico. sí, La primera vez que fui a dar clase, puta, o sea, el despacho está en Las Lomas y pues de ahí a la UP, te lo juro que fueron hasta 50 minutos de camino en el que yo iba muriéndome del miedo. Entonces, y te voy a contar una anécdota que ya no sé, o sea, ya no, esto se le he contado siempre a la gente, ¿no? Pero haz de cuenta que llegué a dar clase la primera vez que di clase, la primera vez, ¿sí? Entonces llegué a la UP, la clase era en Campana, uno de estos lugares, ¿no? Llegué, ¿no? Ustedes son del octavo D o del octavo B. Ah, sí, sí, nosotros, SAMSAPS, órale, yo soy el adjunto. Pues adelante, no, pues pasen al salón. Entonces yo fui al baño, ¿no? Ahora sí que, como vulgarmente se dice, a tirar el miedo, ¿no? Salí, todo, ¿no? Me presenté, di mi clase, la chingada, y a la hora que llego a mi casa, me doy cuenta que traía el zipper del pantalón abajo, cabrón. Sí, sí, sí. Dije, no, o sea, hasta el día de hoy sí, hasta el día de hoy no sé si toda mi primer clase de la vida la di con el zipper abajo o en algún momento se bajó. se bajó, ¿no? Pero, o sea, afortunadamente no me di cuenta mientras estaba yo dando la clase, ¿no? Porque ahí hubiera valido madres todo, ¿no? Sí, Pero exacto, exacto, exacto. hubiera valido madres todo, ¿no? Y no recuerdo que hubiera habido como risitas ahí, Ajá. Sí, por eso la extrañé, por eso estoy como de, ah, caray, porque no sí, hubo sí, sí. absolutamente nada que lo indicara. Exactamente. Y al adjunto no se le tiene ningún respeto. Se hubieran reído en mi jeta sin pudor alguno. Sí. Entonces, lo que pasó fue que me gustó la adrenalina, me gustó el estar ahí, ¿no? Me gustó el contacto con ese entonces, pues no había tanta diferencia como hay ahora, ¿no? Pero me gustó el contacto con la gente que todavía esté estudiando. Y además me di cuenta que era yo bueno, ¿sabes? O sea, no por Ujú. otra cosa, sino porque Sí, uno se da cuenta cuando la gente te está poniendo atención, ¿sí? sí, O sea, completamente. tú te das cuenta cuando alguien te está poniendo atención o cuando alguien está pendejeando, distraído en otra cosa, ¿no? Entonces me di cuenta que era yo bueno, ¿no? Incluso, a ver, Arturo Pérez Robles es de esas personas tan brillantes que tratan de hablar a la misma velocidad que piensan, pero pues no pueden. Entonces, luego no es el mejor explicando. Y me acuerdo que muchas veces era de, oye, no entendimos nada de lo que explicó Exacto. Pera Robles, ¿no lo puedes explicar tú? Y entonces, pues ya como que con un poquito más de estructura y un poquito más de pausa, lograba yo explicárselo. Entonces ahí me di cuenta que era yo bueno en esto, ¿no? Entonces, ya luego se dio la oportunidad, cuando Juan Antonio Casanova era el director académico, él es mi compañero de generación y siempre le hemos llevado bien. Entonces, pues conjuntamente pensamos en la posibilidad de dar unos seminarios de noveno y décimo, ¿no? Y el primer seminario que di, o digamos, o sea, los primeros 4 años que di seminarios eran casos prácticos. Entonces yo llegaba, no, y casos prácticos que yo tuve en Ujú, el despacho, en la oficina, casos reales, ujú. pues, ¿no?
Entonces yo llegaba y les ponía las premisas. A ver, tenemos una empresa que hace esto, que hace el otro, que realizó esta transacción y que el SAT le puede o le está cuestionando si es deducible o no es deducible, o si es ingreso o no es ingreso. Entonces, se lo llevan y la próxima hay que buscar aquí y aquí, y la próxima semana me lo estudian y la próxima semana lo discutimos. Y entonces, ahí la verdad es que yo hablaba poco, porque entonces, pues, ahora sí, Y a claro, ver, era escuchar más a los alumnos y irlos guiando más que irles explicando cómo. exactamente, pero también llegaba un momento en el que tenía que yo ya dar alguna explicación o alguna Claro. cosa, ¿no? Entonces esta dinámica me pareció muy buena, ¿no? Y luego ya me ofrecieron dar las materias curriculares, Fiscal uno y Fiscal 2. Entonces tuve que dejar los seminarios porque pues la vida no me daba, ¿no? Pero la verdad es que mi ponderación fue que, a ver, uno como docente te haces de mucho más peso y mucho más nombre si estás en las materias curriculares que si estás en un seminario. Sí, Y la verdad es que me di cuenta que podía yo dar más, aportar más a los alumnos aquí, ¿sabes? En esta etapa, ¿no? En donde están viendo o tienen que aprender los fundamentos de una materia que aunque no se dediquen a ella, siempre va a estar ahí y siempre tienen que tenerla presente. Entonces, creo que fue la decisión fue en función de que podía yo aportarle más a la facultad, ya estando en materias curriculares. Entonces, así fue como se fue dando y pues poco a poco te vas haciendo de trucos, poco a poco te vas haciendo de estrategias, poco a poco le vas encontrando el método y la temperatura claro. a los grupos. Cada grupo es distinto, ¿no? Y uno tiene que irles encontrando el modo, ¿no? Y también uno va midiendo, pues, ahora sí que uno va midiendo nivel de confianza que puedes tener, ¿no? Y saber dónde está una línea en el que puedes tú pensando que estás haciendo una broma, que estás siendo simpático, pues a lo mejor Exacto, exacto, exacto. estás pasando una línea de respeto, ¿no? Y a lo mejor no lo haces de mala fe, ¿no? Pero suponiendo que estamos hablando de buena fe, pues a lo mejor no te das cuenta. Entonces tú tienes que irle midiendo y pues poco a poco. Y eso también el grupo te lo va marcando conforme va avanzando el semestre, ¿no? Entonces, y la verdad es que a mí me encanta, a ver, es un cliché eso de estar cerca de los jóvenes y la madre, o sea, pero al final del día ustedes tienen otra forma de ver el mundo y que a mí me enriquece, ¿sabes? Sí, Y además ustedes para mí son una especie de paso intermedio para entender a mis hijos, ¿no? Digo que ellos están en formación y yo soy responsable de su sí, formación, sí, pues, sí, ¿no? pero más o menos como el preview, ¿no? Como la Es previsualización. exactamente de lo que van a hacer ellos cuando empiecen a crecer, ¿no? Sí, Pues la otra es que yo creo que, o sea, yo siempre he sido como medio idealista de esto de cambiar al mundo y cambiar las cosas y la madre y esto, ¿no? Pues me di cuenta que la verdad es que, a ver, hay personas de acción y personas de ideas, ¿no? Si yo soy menos de acción y más de ideas, pero yo sé que los alumnos, dentro de los alumnos va a haber gente que va a estar en algún momento en lugares estratégicos y claves de toma de decisiones, pues que van a tener alguna influencia en la vida de este país, ¿no? Entonces, si puedo yo ir sembrando ideas que se vayan madurando en ustedes y en las personas que luego van a tomar decisiones y que luego esas ideas que voy sembrando pues den un fruto y que eso, pues, digamos que los influencia a tomar sus decisiones, pues creo que esa es la aportación que le puedo hacer a este país, ¿no? Entonces, por eso la verdad es que me encanta. Además, ya en lo técnico, digamos que ya en lo técnico, pues a mí me obliga a todos los días o dos a veces a la estar semana estudiando. repasar, ¿no? Estudiar, actualizarme. Sí. Y las preguntas que hacen los alumnos, ¿no? Son, o sea, las preguntas más difíciles que me han hecho en la vida son las que me hacen mis Sí. hijos en su infancia. Pero en una equivalencia, ¿no? Ustedes como alumnos hacen preguntas desde su inocencia y su virginidad fiscal, ¿no? Que a uno lo obligan a cosas que uno ya tiene como muy entendidas, Exacto, ¿no? repasarlas. Y verlas desde otro punto de vista. Exacto. ¿Sí me explicó? Entonces eso a mí me ha ayudado mucho pues también para la parte profesional, ¿no? Finalmente, licenciado, ya se lo adelantaba en el principio, lo íbamos a comentar porque
porque creo que eso habla mucho de usted y marca justo dónde están sus prioridades. ¿Qué ha significado para usted toda esta aventura de ser papá? Te voy a decir que es muy, o sea, es una pregunta muy difícil porque son demasiadas cosas al mismo tiempo. O sea, ser padre es abrumador por lo bueno y por lo malo, ¿no? Y lo malo no Sí, es que tener hijos sea malo, sino por toda la parte o toda la carga de preocupación que tiene el ser padre, ¿no? Eh, a ver, de entrada te diría que ser padre es la experiencia más divertida que he tenido en la vida. Es divertidísimo ser papá, es divertidísimo tener hijos. No sabes cómo me he reído durante los 7 años y medio que llevo de ser papá, ¿no? Y digo, tengo 2 hijos, pero cada uno es completamente distinto, pero es muy divertido. Son súper chistosos los hijos porque hacen unas preguntas, hacen unos comentarios, tienen una manera de ver la vida, tienen unas ocurrencias que de verdad que te mueres de la risa, ¿no? Entonces, eso es lo primero que te diría, ¿no? La segunda es que es una responsabilidad enorme, ¿no? Es una responsabilidad enorme porque al final del día en tus manos están los años y la etapa más importante, importante sí, una personita. en la formación de una persona. ¿Sí? O sea, esos primeros 5 o 6 años de la vida de una persona lo van a marcar para siempre. Sí, Entonces, lo que tú logres generar de positivo lo va a marcar para toda la vida, pero también lo que logres de marcar de negativo, ¿sabes? Entonces, sí, en cuanto a sus valores, pero sobre todo y más importante en cuanto a su seguridad, en cuanto a su comodidad de estar en el mundo, ¿no? En cuanto a lograr encaminar o encauzar sus temperamentos, ¿no? Porque los niños tienen temperamentos, no son buenos ni malos, pero siempre hay que encauzarse, sino que depende de cómo se encaucen, ¿no? Entonces uno tiene que lograr encauzarlos, ¿no? Y a ver, y también sacan lo mejor y lo peor de ti, los hijos, ¿no? O sea, yo nunca he perdido la paciencia tanto como con mis hijos. Sí, no, o sea, porque sí son, o sea, sí hay veces en las que están ahora sí que picando, 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 chingue con picando, algo, picando. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Te botan el tapón y pierdes la paciencia y les pegas un grito y esto, porque el que te diga que nunca le ha pegado un grito o un manazo a sus hijos está mintiendo. O sea, todos lo hemos hecho, ¿no? Pero también te sacan, sacan lo mejor de ti, ¿no? O sea, la capacidad que tienen los hijos de multiplicarte las fibras afectivas, ¿no? Es increíble. O sea, yo te lo juro o sea, por poner una analogía, una metáfora, ¿no? O sea, el día que nació mi hija, ¿no? Mi primera hija, o sea, en el momento en el que la vi que salió del vientre de su mamá, fue fue como si como si las fibras que tiene uno se multiplicaran como un acordeón, ¿sabes? O Sí, sea, tú sientes el acordeón que es así, lo ves así, en ese momento como que se abrió así y entonces sientes que en toda ese acordeón de fibras, en todas estás sintiendo una cosa increíble que jamás había sentido, ¿no? Entonces, y eso solamente se va multiplicando y multiplicando, ¿no? Entonces, pues es una experiencia increíble, o sea, yo trato de ser... yo tenía mucho miedo de replicar el modelo de paternidad que yo tuve. Y yo trato de ser muy afectivo, muy apapachador con mis hijos, ¿no? Y trato de pasar el mayor tiempo posible con ellos, ¿no? Hay veces que no se puede, ¿no? Pero siempre que puedo, por ejemplo, si algún día en la tarde ando ahí sin tanto trabajo, pues yo me llevo a mi hija a la gimnasia. O que vamos a la natación los sábados, ahí vamos todos, ¿no? O este tipo de cosas. Trato de compartir con ellos la mayor cantidad de actividades posibles, ¿no? Y por ejemplo, una
hablando de la pandemia y hablando de las clases en línea, Mm. una de las estrategias que tenía yo para captar la atención, porque captar la atención de los alumnos en línea es dificilísimo, una de las estrategias que yo implementé desde el día uno es que al principio de la clase mi hija estaba sentada conmigo, ¿no? Y entonces ella pues estaba ahí y los veía y entonces iba yo pasando lista y ella iba apuntando, ella iba poniendo el puntito o la palomita en la lista y ella me los iba ubicando. Fue una parte bien padre con ella porque me permitió compartirle Lo que hace, exacto. esta otra etapa de mi vida, ¿no? Que ella no ve, ¿no? Y ella le encantaba, ¿no? Todos los días hacía un dibujo y lo enseñábamos y al final del semestre lo rifábamos o lo regalábamos a los alumnos, ¿no? Y eso a ella le hacía una ilusión, ¿no? El que vieran sus muñecos, vieran sus dibujos, entonces fue una etapa bien bonita de compartir esto con ella, ¿no? Y ella fue la más triste de que volviéramos a la presencialidad, ¿no? A ver, yo creo que lo más importante en la paternidad es compartir la mayor cantidad de tiempo y disfrutarlos. Entonces, todas y cada una de las ocasiones que tenga uno con ellos, pues al menos yo trato de disfrutarlas, ¿no? Porque eso les va a generar a ellos, recuerdos felices de su infancia, ¿no? Para que cuando un día los entrevisten, cuando sean grandes, se acuerden, recuerden que su infancia fue feliz y Claro. llena de amor. O sea, en resumen, trato de ser el padre más afectivo y más cariñoso que se pueda. Hay veces que no lo logro, pero bueno, al menos el intento. No somos perfectos. Licenciado, ¿algo que le gustaría comentar antes de que concluyamos? Nada más, me parece me parece muy interesante el ejercicio que haces para tratar de conocer a los profesores, ¿no? Para que los alumnos que van más abajo, pues vayan conociendo a los profesores. O sabes qué, simplemente, y esto es algo que yo trato de hacer, los alumnos se den cuenta que los profesores somos gente normal, cabrón. O sea, Exacto, sí, sí, no sí, somos, totalmente, totalmente. porque hay profesores que les gusta hacerse sentir que, puta, Sí, que están en una etapa superior de intelectual y moral, lo que tú quieras. No, somos igual que ustedes. La única diferencia es el tiempo, ¿no? La única diferencia es que yo tengo más tiempo en esto, ¿no? En la vida y en el derecho, ¿no? Y por eso sé más, porque tengo más tiempo, pero probablemente todos ustedes van a ser mejores abogados que yo, ¿sabes? O sea, simplemente ustedes no son, yo no soy mejor que ustedes, simplemente soy más viejo, ¿no? Y es lo que yo les aporto, simplemente experiencia, ¿no? Y trato de romper este hielo, ¿no? Y me parece esto muy interesante y esto también clase a clase, pues para que ustedes vayan con buen ánimo a las clases. O sea, yo creo que si uno está en una buena disposición mental para aprender algo, lo vas a aprender mejor. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Y este ejercicio me parece, digo, no por mí, sino por todos los otros profesores, ¿no? Que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Valdrá la pena, ¿no? Y esto nada más como comentario, que entrevistas a más mujeres, a más profesoras mujeres. Creo sí. que ahí hace falta porque ellas tienen una visión completamente distinta y vale la pena que todos aprendamos de ella. Entonces, Sí, totalmente. creo que vale la pena que hagas este tipo de ejercicios con más profesoras porque te van a aportar cosas que yo creo que no te imaginas. Estoy completamente de acuerdo con usted y créame que siempre es como ese constante recordatorio, como de, y también creo que muchas veces ni siquiera es como tener de que no, ¿para qué invitar a las mujeres? Sino creo que a veces es como que esta cosa inherente al derecho, que pues desafortunadamente todavía no se alcanza ese momento en el que hay el mismo número de hombres que mujeres, y pues es como, Sí, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te sí. puedo decir? Claro que a mí me encantaría y concuerdo con usted, o sea, de verdad, cuando me ha tocado platicar con profesoras es que es una conversación completamente distinta, justo por eso, porque tienen una visión completamente diferente de algo que todos nosotros hacemos. Sí, exactamente. Entonces, eso sería muy enriquecedor, ¿no? Digo, independientemente de que pues, cada uno, hombre, mujer, podamos aportar algo para que pueda ser pues, útil, valioso para los que te ven, ¿no? Y no nos ven.
Pues muchas gracias, licenciado. Yo con esto me despido. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden que pueden ver esta entrevista en Spotify, YouTube e Instagram y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram en CAFDU, Twitter y Facebook. Yo con esto me despido. Bye bye.